La mayoría de las personas recibe su salario, paga sus cuentas, gasta lo que queda y espera el próximo mes para repetir exactamente el mismo ciclo. Mes tras mes, año tras año, sin que nada cambie de verdad. Y lo más curioso es que muchas de esas personas no ganan poco dinero. El problema no está en el tamaño del salario, el problema está en lo que se hace con él. Hay una idea que mucha gente acepta sin cuestionarla, que enriquecerse es algo reservado para quienes ya tienen mucho dinero, para quienes heredaron, para quienes tuvieron suerte o para quienes fundaron una empresa exitosa. Pero esa idea es completamente falsa, y durante los próximos minutos vamos a destruirla con hechos, con lógica y con estrategias concretas que cualquier persona puede aplicar a partir de su próximo pago. El salario, sin importar si es alto o modesto, es una herramienta, y como toda herramienta, su valor no depende de lo que es, sino de cómo se usa. Una persona que gana mucho y no sabe administrarlo termina exactamente igual que quien gana poco, y una persona que gana un salario promedio pero lo gestiona con inteligencia puede construir un patrimonio real a lo largo del tiempo, no en semanas, no con atajos, sino con decisiones correctas repetidas de manera consistente. La diferencia entre quienes construyen riqueza y quienes no lo hacen casi nunca está en la suerte o en el talento. Está en los hábitos, en las decisiones diarias y en la manera de relacionarse con el dinero. Eso es algo que los estudios sobre independencia financiera confirman una y otra vez. Las personas que logran estabilidad económica real no son necesariamente las más brillantes ni las que más ganan. Son las que aprenden a usar lo que tienen de la manera correcta. En este video vas a aprender 10 formas concretas de transformar tu salario en el punto de partida de tu riqueza. No son teorías abstractas ni consejos genéricos. Son estrategias que funcionan, que han sido probadas por personas reales y que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Desde cambiar la manera en que piensas sobre el dinero hasta crear nuevas fuentes de ingresos, cada punto que verás aquí está diseñado para que tomes el control de tu situación financiera de verdad. Y antes de continuar, necesito que entiendas algo. No importa cuánto ganes ahora mismo. Lo que importa es que estés dispuesto a pensar distinto, a actuar distinto y a ser constante. Porque la riqueza no es el resultado de un golpe de suerte, es el resultado de decisiones repetidas, bien tomadas, a lo largo del tiempo. Todo comienza en la cabeza. Antes de hablar de estrategias, de porcentajes, de inversiones o de deudas, hay algo que necesita cambiar primero: la manera en que ves tu salario. Porque si sigues viéndolo como dinero disponible para gastar, ninguna estrategia del mundo va a funcionar. Y esa es precisamente la trampa en la que cae la gran mayoría de la gente. Cuando una persona recibe su pago, lo más natural es pensar: este es el dinero que tengo para este mes. Y desde esa perspectiva, el dinero existe para ser usado, para cubrir gastos, para disfrutarlo. Pero hay otra manera de ver exactamente el mismo salario, una perspectiva completamente diferente que cambia todo. El salario no es lo que tienes para gastar. El salario es un recurso que necesita cumplir varias funciones al mismo tiempo, y el gasto es solo una de ellas. Brian Tracy, uno de los pensadores más influyentes en el mundo del desarrollo personal y la productividad, lleva décadas repitiendo una idea que parece simple, pero que tiene un peso enorme. Los cambios financieros siempre comienzan con cambios en la manera de pensar y de actuar. No al revés. Primero viene la mentalidad y después vienen los resultados. Si esperas que los resultados cambien antes de cambiar tu manera de pensar, puedes esperar toda la vida. ¿Cuántas veces has llegado al final del mes preguntándote a dónde fue el dinero? Esa pregunta tiene una respuesta muy clara. Fue exactamente a donde tu mentalidad lo dirigió, que en la mayoría de los casos es hacia los gastos inmediatos y no hacia el futuro. Las personas que construyen riqueza con su salario no tienen una relación emocional con el dinero del mismo modo que quienes siempre están en apuros. No gastan por impulso, no compran para sentirse mejor, no usan el dinero como una recompensa emocional. Ven el dinero como lo que realmente es:
Un recurso neutral que, dependiendo de cómo se dirija, puede generar más libertad o más esclavitud. Cambiar esta mentalidad requiere un ejercicio concreto. Antes de recibir tu próximo salario, siéntate y escribe para qué va a servir cada parte de ese dinero. No de manera vaga, sino con claridad. ¿Cuánto va a los gastos esenciales? ¿Cuánto va a ti mismo en forma de ahorro o inversión? ¿Cuánto puede destinarse al ocio sin comprometer tu futuro? Cuando tienes ese mapa antes de que el dinero llegue a tu cuenta, dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Y esa diferencia entre reaccionar y decidir es exactamente la que separa a quienes avanzan de quienes se quedan quietos. El salario que ya tienes puede ser suficiente para empezar a construir riqueza, pero solo si primero cambias lo que crees sobre él. Hay un hábito que practican casi todas las personas que logran independencia financiera, sin importar el país donde viven ni el tipo de trabajo que tienen. Y es un hábito tan sencillo que cuando lo escuchas por primera vez puede parecer demasiado básico para ser poderoso. Pero su poder está precisamente en su simplicidad. Págate a ti mismo antes que a cualquier otra persona o institución. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que en el momento en que recibes tu salario, antes de pagar el alquiler, antes de pagar los servicios, antes de ir al supermercado, antes de hacer cualquier cosa, separas una parte de ese dinero para ti, para tu futuro, para tu patrimonio. Ese dinero va a una cuenta diferente, a un fondo de inversión, a donde hayas decidido que va a crecer y no lo tocas. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Pagan todo primero y esperan que sobre algo al final del mes para ahorrar. Y el problema es predecible. Casi nunca sobra nada. Los gastos se expanden para ocupar todo el espacio disponible. Siempre aparece algo inesperado. Y el ahorro queda para el mes siguiente. Y el mes siguiente también. Y así pasan los años. Cuando te pagas a ti mismo primero, estás haciendo una declaración de prioridades. Estás diciendo que tu futuro es más importante que cualquier gasto del presente. Estás protegiendo ese dinero antes de que cualquier tentación, cualquier emergencia menor o cualquier decisión impulsiva pueda alcanzarlo. ¿Cuánto deberías separar? No hay una respuesta única, porque depende de tu situación actual. Pero un punto de partida razonable es entre el 10 y el 20% de tu ingreso neto. Si hoy eso te parece imposible, empieza con lo que puedas, incluso si es el 5%. Lo que importa no es el porcentaje exacto al principio, sino el hábito. Porque un hábito pequeño que se mantiene durante años produce resultados que una acción grande, hecha una sola vez, jamás podría alcanzar. Lo más efectivo es automatizar este proceso. Si tienes que tomar la decisión activamente cada mes de separar ese dinero, habrá meses en que la decisión será difícil y la tentación de saltarla será grande. Pero si configuras una transferencia automática que ocurre el mismo día en que recibes tu salario, el dinero desaparece de tu cuenta principal antes de que tengas la oportunidad de gastarlo. Y lo que no ves, no lo gastas. Págate primero. Es el hábito más poderoso que puedes desarrollar con tu salario. Hay una hemorragia financiera silenciosa que afecta a casi todo el mundo, y la mayoría de las personas ni siquiera sabe que la tiene. No son los grandes gastos los que terminan con el salario a mitad de mes. Son los pequeños, los que parecen insignificantes uno por uno, pero que, sumados, representan una cantidad sorprendente de dinero que sale de tu bolsillo sin que te des cuenta. Un café por la mañana, una suscripción a una plataforma que casi no usas, una compra pequeña aquí, otra allá, una comida fuera porque no había tiempo de cocinar. Esos gastos menores, vistos de manera individual, parecen inofensivos, pero cuando los sumas al final del mes, muchas veces representan entre el 15 y el 25% del salario. Dinero que salió sin ningún plan, sin ninguna intención clara, sin contribuir en nada a tu futuro. La solución no es vivir con austeridad extrema, ni privarte de todo lo que disfrutas. La solución es tener claridad, saber exactamente a dónde va cada unidad de dinero que sale de tu cuenta. Porque cuando sabes,
puedes decidir. Y cuando puedes decidir, puedes priorizar. El primer paso es registrar todo durante al menos un mes. Absolutamente todo. Cada compra, cada transferencia, cada gasto, sin importar lo pequeño que sea. Puedes hacerlo en una aplicación de finanzas personales, en una hoja de cálculo o incluso en un cuaderno. El formato no importa. Lo que importa es el acto de registrar, porque registrar te obliga a ser consciente. Una vez que tienes ese registro, el segundo paso es organizar esos gastos en categorías. Gastos esenciales, que son los que no puedes eliminar. Alimentación básica, vivienda, transporte necesario para trabajar. Gastos variables, que son los que puedes ajustar, entretenimiento, restaurantes, ropa, suscripciones. Y gastos innecesarios, que son los que no te aportan nada real y que podrías eliminar mañana mismo sin que tu calidad de vida cambiara en lo más mínimo. Lo que encuentras en esa tercera categoría suele ser revelador y a veces incómodo. Pero esa incomodidad vale oro, porque es el dinero que podrías estar usando para construir tu futuro en lugar de desperdiciarlo. El tercer paso, y el más importante, es tomar decisiones antes de gastar, no después. No se trata de culparte por lo que ya gastaste. Se trata de crear un plan claro antes de que llegue el próximo salario, cuánto va a cada categoría, cuál es el límite y cómo vas a mantenerte dentro de él. Cuando tienes ese plan y lo respetas, dejas de ser un espectador de tus propias finanzas y te conviertes en alguien que las dirige. ¿Sabes realmente a dónde va tu dinero cada mes? ¿O simplemente lo descubres cuando ya no queda nada? La respuesta a esa pregunta define si estás en control o si el dinero te controla a ti. Puedes tener el mejor plan financiero del mundo, ahorrar con disciplina, controlar cada gasto y empezar a invertir. Pero si en algún momento ocurre algo inesperado y no tienes dinero reservado para enfrentarlo, todo ese esfuerzo puede derrumbarse en cuestión de días, porque la vida no avisa y los imprevistos no esperan a que estés listo. Una reparación urgente en casa, un problema de salud, la pérdida repentina del empleo, un gasto inesperado que no podías anticipar. Estas situaciones le ocurren a todo el mundo, en algún momento. La diferencia entre quien logra superar esos momentos sin perder el rumbo financiero y quien se ve obligado a endeudarse o a usar sus inversiones es simple. Uno tenía un fondo de emergencia y el otro no. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero destinada exclusivamente a cubrir situaciones imprevistas. No es para vacaciones, no es para una compra que llevas tiempo queriendo hacer, no es para aprovechar una oportunidad de inversión. Es para emergencias reales y su único propósito es proteger el resto de tu plan financiero cuando algo sale mal. ¿Cuánto debe tener ese fondo? La referencia más utilizada y más sólida es entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales. Si tus gastos básicos mensuales son, por ejemplo, 1.200 unidades monetarias, tu fondo debería estar entre 3.600 y 7.200. Eso puede parecer mucho al principio, y está bien que lo parezca. No se construye de una sola vez. Se construye de manera gradual, destinando una parte del salario cada mes hasta alcanzar ese objetivo. Lo fundamental es que ese dinero esté disponible cuando lo necesitas, pero no tan accesible que lo uses para cualquier cosa. Una cuenta de ahorro separada de tu cuenta principal funciona bien para esto. Separada lo suficiente como para que no la toques sin pensarlo, pero accesible lo suficiente como para que puedas llegar a ella en un momento real de necesidad. Mientras no tienes ese fondo completo, construirlo debe ser una de tus prioridades. No la única, pero sí una muy importante, porque sin esa protección, cualquier imprevisto se convierte en una amenaza directa a todo lo que estás construyendo, y con ella puedes enfrentar los golpes de la vida sin que te desvíen del camino que elegiste. Hay algo que drena el salario de millones de personas todos los meses antes de que puedan hacer cualquier otra cosa con él: las deudas con intereses altos. Y lo más peligroso de esas deudas no es el monto original, es la velocidad a la que crecen cuando no se atacan con decisión.
Una deuda con una tasa de interés elevada no es simplemente una obligación que pagas poco a poco. Es un sistema que trabaja en tu contra 24 horas al día, 7 días a la semana. Mientras tú duermes, los intereses siguen acumulándose. Mientras trabajas, esa deuda sigue creciendo. Y mientras intentas ahorrar o invertir, esa deuda está destruyendo una parte de tu esfuerzo que nunca verás reflejada en tus resultados. Antes de hablar de invertir, antes de hablar de crear activos, hay que ser honesto sobre una realidad matemática. Si tienes deudas con intereses altos, es muy difícil que cualquier inversión que hagas genere suficiente rendimiento como para superar lo que esas deudas te están cobrando. En la mayoría de los casos, cada unidad de dinero que destinas a eliminar una deuda cara te genera un retorno mayor que la misma unidad invertida en otros instrumentos, porque te ahorra un costo que de otra forma seguiría creciendo. ¿Cómo se ataca una deuda de manera estratégica? Lo primero es hacer una lista clara de todas las deudas que tienes, el monto total de cada una, la tasa de interés que cobra y el pago mínimo mensual. Una vez que tienes esa lista, puedes elegir entre dos enfoques que han demostrado funcionar. El primero es atacar primero la deuda con el interés más alto, independientemente de su tamaño. Mientras pagas los mínimos en las demás, concentras todo el dinero extra en esa. Cuando la eliminas, ese dinero se redirige a la siguiente deuda más cara. Este enfoque es el más eficiente matemáticamente porque reduce más rápido el costo total de tus deudas. El segundo enfoque es empezar por la deuda más pequeña, sin importar la tasa. Esto genera una victoria rápida que da motivación para continuar. Al eliminar la primera deuda, el dinero que se destinaba a ella se suma al pago de la siguiente. Cada deuda eliminada libera más recursos para atacar la siguiente con más fuerza. Cualquiera de los dos funciona. Lo que no funciona es no hacer nada, o peor aún, seguir generando nuevas deudas mientras intentas pagar las que ya tienes. Por eso, en paralelo a tu plan de pago, es fundamental reducir al mínimo las nuevas compras a crédito con intereses. Cada vez que te endeudas de nuevo, retrasar tu libertad financiera un poco más. Salir de las deudas no es el destino final. Es la puerta que necesitas abrir para que el dinero que ganas empiece a trabajar para ti en lugar de trabajar para otros. Guardar dinero es un hábito valioso, pero guardar dinero no es suficiente para construir riqueza. Si simplemente acumulas dinero en una cuenta sin que ese dinero haga nada, con el tiempo, el poder de compra de ese dinero se reduce por efecto de la inflación. Lo que hoy vale 100, mañana compra menos, y dentro de 20 años compra mucho menos todavía. La diferencia entre ahorrar y construir riqueza está en una palabra: activos. Un activo es algo que tiene el potencial de crecer en valor con el tiempo, de generar ingresos de manera periódica, o ambas cosas al mismo tiempo. Cuando conviertes una parte de tu salario en activos, estás poniendo ese dinero a trabajar. Ya no eres solo tú quien genera ingresos. El dinero también empieza a generar ingresos. ¿Y qué tipos de activos existen? Hay varias categorías generales que son ampliamente conocidas y accesibles para la mayoría de las personas. Las acciones de empresas permiten participar del crecimiento de negocios reales. Los fondos de inversión diversificados permiten acceder a múltiples activos a la vez con montos pequeños. Los bienes raíces, cuando se usan bien, pueden generar ingresos por alquiler y apreciación de valor a lo largo del tiempo. Los bonos y otros instrumentos de renta fija ofrecen retornos más predecibles, aunque generalmente más modestos. No se trata de que elijas el activo perfecto desde el primer día. Se trata de que empieces, de que seas constante y de que entiendas en qué estás poniendo tu dinero antes de hacerlo. La educación financiera no es opcional cuando se trata de invertir. No necesitas ser un experto, pero sí necesitas entender los conceptos básicos del instrumento que eliges, cómo funciona, cuáles son sus riesgos y qué horizonte de tiempo tiene sentido para ese tipo de inversión. Uno de los conceptos más poderosos que debes conocer es el interés compuesto.
Cuando el rendimiento que genera tu inversión se reinvierte y a su vez empieza a generar rendimiento, el crecimiento ya no es lineal, se vuelve exponencial con el tiempo. Al principio el efecto parece pequeño y puede ser difícil de notar, pero después de 10, 15 o 20 años, la diferencia entre quien empezó a invertir pronto y quien esperó demasiado es enorme, incluso si los montos mensuales eran similares. Por eso el momento correcto para empezar no es cuando tengas más dinero, ni cuando las condiciones sean perfectas, ni cuando te sientas completamente listo. El momento correcto es el más pronto posible, con lo que tienes disponible ahora mismo, porque cada mes que pasa sin invertir es un mes de crecimiento compuesto que pierdes para siempre y que nunca podrás recuperar. La constancia vale más que el monto. Alguien que invierte una cantidad modesta todos los meses durante 20 años supera casi siempre a alguien que invierte grandes sumas de manera esporádica. La regularidad es lo que le da al tiempo la oportunidad de trabajar a tu favor. ¿Cuándo fue la última vez que una parte de tu salario trabajó para ti mientras tú hacías otra cosa? Si la respuesta es nunca, este es el punto donde eso cambia. Hay un activo que mucha gente olvida cuando habla de inversiones. No aparece en ninguna bolsa de valores, no tiene un ticker ni un precio de mercado y, sin embargo, es posiblemente el activo más rentable que existe. Tú mismo, tu conocimiento, tus habilidades, tu capacidad de generar valor para el mercado. Brian Tracy ha repetido durante décadas una idea que los datos respaldan completamente. Invertir en tu propio desarrollo profesional y personal es la inversión con el retorno más alto que una persona puede hacer. Porque cuando aumentas lo que sabes y lo que puedes hacer, aumentas directamente tu capacidad de generar ingresos y eso afecta cada aspecto de tu situación financiera de manera permanente. Piénsalo de esta manera. Si logras aumentar tu ingreso mensual en un 20 o un 30% gracias a nuevas habilidades o conocimientos, ese aumento se multiplica durante todos los años que quedan en tu vida laboral. No es un beneficio de un solo mes. Es un beneficio que se repite, que se acumula y que puede cambiar completamente tu trayectoria financiera. ¿Qué tipo de habilidades tienen más valor? Depende de tu industria y de tu situación particular, pero hay algunas que tienden a ser valiosas de manera amplia. Habilidades de comunicación y negociación, conocimiento de tecnología y herramientas digitales, capacidad de liderazgo y gestión de equipos, dominio de idiomas adicionales y cualquier especialización técnica que sea difícil de encontrar y fácil de monetizar en tu campo. Lo importante es que la inversión en ti mismo sea intencional. No se trata de acumular cursos sin dirección. Se trata de identificar qué habilidad, si la desarrollas en los próximos 6 o 12 meses, tiene el potencial real de aumentar tu valor en el mercado, y luego destinar tiempo y una parte de tu salario a desarrollarla de manera seria. Libros, cursos, mentorías, programas de certificación, conferencias. No tienes que gastar una fortuna, pero sí tienes que gastar algo y, más importante aún, tienes que invertir tiempo con constancia, porque la habilidad no se compra, se construye con práctica sostenida. El mercado siempre está dispuesto a pagar más por personas que pueden hacer cosas que pocas personas saben hacer. Y tú tienes la capacidad de convertirte en una de esas personas. La pregunta es si estás dispuesto a invertir en ello antes de que el mercado te lo exija. Depender de una sola fuente de ingresos es uno de los riesgos financieros más grandes que existe y también es el más normalizado. La mayoría de las personas vive con un único salario, y eso significa que si ese salario desaparece por cualquier razón, toda su estructura financiera colapsa de inmediato. Una segunda fuente de ingresos no es un lujo reservado para quienes ya son ricos. Es una herramienta de protección y de aceleración que está al alcance de mucha más gente de lo que se cree. No se trata de buscar un segundo empleo de tiempo completo ni de tomar decisiones impulsivas que afecten tu trabajo principal. Se trata de identificar qué conocimiento, habilidad o recurso tienes que otras personas estarían dispuestas a pagar, y luego estructurar eso de manera que genere ingresos adicionales
sin destruir tu energía ni tu tiempo libre por completo. Las posibilidades son más amplias de lo que parece. Si tienes un conocimiento especializado en cualquier área, puedes ofrecer consultoría o asesorías. Si tienes habilidades en diseño, escritura, programación, idiomas o cualquier otra área técnica, puedes prestar servicios de manera independiente. Si tienes tiempo y capacidad de enseñar algo que sabes bien, los formatos digitales han hecho que compartir ese conocimiento sea más accesible que nunca. Si tienes un activo que no estás usando, como un vehículo o un espacio, puede generar ingresos sin que hagas casi nada. Lo más importante es empezar de manera pequeña y sostenible. Una segunda fuente de ingresos que te consume toda la energía y te deja sin capacidad para rendir bien en tu trabajo principal no es una solución, es un problema nuevo. La idea es que esa fuente adicional crezca de manera gradual, con tiempo y dedicación razonables, hasta que su contribución sea suficientemente significativa como para acelerar tus metas financieras. ¿Qué harías con un ingreso adicional todos los meses? Para muchas personas, ese dinero extra es exactamente lo que les falta para completar el fondo de emergencia, para eliminar una deuda más rápido o para comenzar a invertir con montos más significativos. Una segunda fuente de ingresos no cambia tu situación de un día para otro, pero sí cambia el ritmo al que avanzas. Y en finanzas personales, el ritmo importa muchísimo. Existe un fenómeno silencioso que destruye el potencial financiero de miles de personas que, en teoría, están avanzando en su carrera. Cada vez que su salario aumenta, sus gastos aumentan exactamente en la misma proporción. Reciben un aumento, cambian de apartamento. Consiguen un bono, compran un auto mejor. Ganan más, gastan más. Y al final del mes, a pesar de ganar mucho más de lo que ganaban 5 años antes, su situación financiera real no ha mejorado casi nada. La cuenta bancaria sigue igual de ajustada. La sensación de que el dinero nunca alcanza sigue siendo exactamente la misma. Esto tiene un nombre: inflación del estilo de vida. Y es tan natural, tan socialmente aceptada y tan difícil de resistir que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está cayendo en ella. No hay nadie que te lo señale. No hay una alarma que suene. Simplemente ocurre de manera gradual y casi invisible hasta que un día te preguntas por qué, ganando el doble de lo que ganabas hace 8 años, todavía sientes que el dinero no te alcanza. Y la respuesta es incómoda pero clara, porque cada vez que ganaste más, también gastaste más. Y esa diferencia entre lo que ganas y lo que guardas, que es la única que realmente construye patrimonio, nunca creció de verdad. El problema no es querer vivir mejor cuando tienes más ingresos. Es completamente razonable mejorar algunos aspectos de tu vida a medida que tus ingresos crecen. El problema aparece cuando ese aumento en el estilo de vida consume el 100% del ingreso adicional sin dejar absolutamente nada para el futuro. Porque en ese caso, el aumento salarial no te acercó a la libertad financiera ni un solo paso. Solo te dio más comodidades hoy a cambio de exactamente el mismo nivel de vulnerabilidad mañana. Hay otro factor que hace que esta trampa sea especialmente difícil de evitar: la presión social. Cuando las personas a tu alrededor ven que estás ganando más, las expectativas cambian. Se espera que salgas a restaurantes más caros, que uses ropa de mejor marca, que vivas en un barrio más exclusivo, que conduzcas un auto más nuevo. Y resistir esas expectativas requiere una claridad muy firme sobre cuáles son tus propias prioridades financieras, porque nadie a tu alrededor va a recordarte que ese dinero podría estar trabajando para tu futuro en lugar de financiar apariencias del presente. La estrategia que realmente funciona es diferente y requiere que tomes una decisión antes de que el dinero llegue a tu cuenta. Cuando tu ingreso aumenta, ya sea por un aumento de sueldo, un bono, un proyecto adicional o cualquier otra fuente, decide de antemano y con números concretos qué porcentaje de ese incremento va a mejorar tu calidad de vida y qué porcentaje va directo a tus ahorros e inversiones. Si recibes un aumento del 20% en tu salario, podrías destinar la mitad de ese incremento
a mejorar algunos aspectos de tu vida cotidiana y la otra mitad a fortalecer tu patrimonio. De esa manera avanzas en ambas direcciones al mismo tiempo. Disfrutas el progreso de manera real y concreta, pero sin sacrificar el futuro que estás construyendo. Este principio se vuelve especialmente poderoso cuando se aplica a los bonos y pagos extraordinarios. Un bono anual que se destina completamente a gastos o a compras impulsivas desaparece en semanas sin dejar ninguna huella en tu patrimonio. Ese mismo bono, dividido con intención, puede acelerar significativamente el pago de una deuda, completar tu fondo de emergencia o añadir un empuje importante a tus inversiones. La diferencia no está en el monto, está en la decisión que tomas sobre él antes de que llegue. Las personas que logran construir riqueza real a lo largo del tiempo no son necesariamente las que más ganan. Son las que, cada vez que ganan más, se aseguran de que una parte significativa de ese incremento vaya a trabajar para ellas, en lugar de evaporarse en un estilo de vida más caro. Son las que aprenden a separar con claridad el deseo de vivir mejor hoy del objetivo de vivir con verdadera libertad mañana. Y esa separación no es un sacrificio, es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar con tu dinero. ¿Estás usando cada aumento de ingreso para construir tu futuro o simplemente para actualizar tu presente sin que nada cambie de fondo? Llegamos al final de este recorrido, y si has llegado hasta aquí, si seguiste este video desde el principio hasta este punto, es porque algo en todo lo que escuchaste te habló de manera directa. Porque en algún lugar dentro de ti ya sabías que tu situación financiera puede ser diferente, y ahora tienes algo que antes no tenías, un mapa claro de cómo lograrlo. Hagamos un repaso honesto de todo lo que vimos juntos. Viste que el primer cambio necesario no es de dinero, sino de mentalidad, porque ninguna estrategia funciona si sigues viendo tu salario como dinero disponible para gastar en lugar de un recurso que necesita cumplir diferentes funciones. Viste que pagarte a ti mismo, antes que a cualquier otro, es el hábito más poderoso que puedes desarrollar, porque transforma el ahorro de una intención vaga en una prioridad automática. Viste que controlar cada salida de dinero no significa vivir con austeridad, sino vivir con conciencia, sabiendo exactamente a dónde va cada unidad de tu esfuerzo mensual. Viste también que construir un fondo de emergencia es lo que separa a quien puede enfrentar los imprevistos sin perder el rumbo de quien se ve obligado a endeudarse cada vez que la vida presenta un obstáculo. Viste que las deudas con intereses altos son uno de los mayores enemigos de tu libertad financiera y que atacarlas con una estrategia clara es una de las acciones más rentables que puedes tomar. Viste que convertir una parte de tu salario en activos es lo que hace que el dinero deje de depender exclusivamente de tu trabajo para crecer, porque cuando el dinero trabaja para ti, no necesitas estar presente para que ocurra. Viste que invertir en tus propias habilidades es posiblemente la inversión con el mayor retorno posible, porque aumentar tu capacidad de generar ingresos tiene un impacto que se multiplica durante todos los años que quedan en tu vida productiva. Viste que crear una segunda fuente de ingresos no es una idea reservada para personas especiales, sino una estrategia concreta que muchas personas pueden empezar a construir con lo que ya saben y con lo que ya tienen. Y viste que resistir la inflación del estilo de vida, decidir con intención qué hacer con cada aumento de ingreso antes de que llegue, es lo que separa a quienes realmente acumulan patrimonio de quienes simplemente acumulan gastos más caros. 9 estrategias. 9 formas de transformar el mismo salario que ya tienes en el punto de partida de una situación financiera completamente diferente. Y la conclusión más importante de todo esto es también la más simple. Ninguna de estas estrategias requiere que ganes más dinero para empezar. Requieren que uses mejor el dinero que ya estás ganando. Hoy, este mes, con el próximo pago que recibas. La riqueza no llega de un golpe de suerte ni de una decisión brillante tomada en el momento justo. La riqueza es la consecuencia natural de decisiones correctas, pequeñas y repetidas, tomadas de manera consistente durante meses y años. No es glamorosa, no es instantánea.
No tiene el drama que las películas le atribuyen, pero es real, es alcanzable y está mucho más cerca de ti de lo que probablemente crees. El único requisito verdadero es que empieces, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando ganes más, ahora, con tu próximo salario. Elige una sola estrategia de todo lo que escuchaste hoy, la que más te haya impactado, la que sientas que puedes aplicar de manera concreta e inmediata, y comprométete con ella durante los próximos 30 días. Solo 30 días. Eso es todo lo que necesitas para convertir una idea en un hábito, y un hábito sostenido en el tiempo, en resultados que cambian vidas. Dentro de un año, de 5 años, de 10 años, vas a mirar hacia atrás y vas a recordar el momento en que decidiste hacer las cosas de manera diferente. Que ese momento sea hoy.